Espérame que está acá. Salimos en vivo en 3, 2, 1. Muy buenos días. En el marco de los eventos Conecta Camacol, le damos una especial bienvenida a la ingeniera Astrid Torres Núñez de la Subdirección de Proyectos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a todas las personas que en ese momento se encuentran conectadas. La sesión que hoy nos convoca es conocer en detalle, el objetivo es conocer en detalle la actualización que en materia de reglamentación técnica para la formación, la conservación, la actualización y la difusión de la información catastral ha realizado el IGAC en el marco del catastro multipropósito a través de la resolución 1149 expedida ahorita en el mes de agosto del año 2021 con 3 enfoques principales muy importantes. El primero es servir de soporte para la toma de decisiones y la implementación en materia de ordenamiento territorial. El segundo es brindar una seguridad jurídica a la relación de todos los ciudadanos con la propiedad inmueble en Colombia. Y el tercero, que es muy importante para la cadena de trámites de urbanismo y construcción, es el relacionado con la cobertura a nivel nacional de la prestación efectiva y eficiente del servicio público catastral, que, como nuestros afiliados saben, junto con los trámites registrales, son los que presentan unos mayores niveles de criticidad en la cadena de trámites. Entonces, muy importante esta información para el desarrollo de nuestra actividad. Ingeniera, sin más preámbulos, le damos la palabra, bienvenida y muchísimas gracias por este espacio. Muy buenos días a todos. Desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi agradecemos la invitación hecha por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, y pues efectivamente, como lo mencionaba Natalia, la idea es darles una socialización acerca de esta nueva resolución, la 1149, expedida el 19 de agosto del año 2021, que pues deroga lo que pues conocíamos anteriormente como la resolución 70 y que responde pues a las necesidades establecidas a partir del Plan Nacional de Desarrollo, proferido bajo la Ley 1955 del año 2019, en la cual pues ya define que pues el servicio catastral lo enfoca hacia la prestación de un servicio público y que pues a partir de esta reglamentación el Instituto Geográfico como entidad reguladora del catastro ha venido estableciendo diferentes lineamientos materializados, por ejemplo, en el decreto 148 de 2020 y otras normas de carácter técnico, y pues la última la vemos con la resolución 1149 de 2021. Bueno, a continuación les voy a compartir mi presentación, voy a apagar mi cámara para no tener problemas de conectividad y dar inicio a esta presentación. Vale, Astrid, muchísimas gracias. A nuestros participantes que tengan inquietudes a lo largo de la sesión, por favor, remitirlas en el chat que está dispuesto para la reunión y al final de la intervención de Astrid serán resueltas las preguntas. Muchísimas gracias. Listo. ¿Me podrían confirmar si ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve la presentación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces como les mencionaba al principio, aquí mostramos un serie de antecedentes normativos, iniciando con la Ley 1955 del año 2019, en la cual, en el artículo 79, ya establece la gestión catastral como un servicio público. Ejerce como máxima autoridad catastral y hace una labor de entidad reguladora y operadores catastrales como gestor catastral por excepción en los municipios donde pues por el proceso de la habilitación de los gestores catastrales pues estos gestores no han tomado la administración y ejecución de las labores catastrales. A continuación, entonces, se expidió el decreto 148,
el cual reglamentó parcialmente los artículos 79, 81 y 82 de la Ley 1975 y da más lineamientos frente a la regulación de la gestión catastral. También en ese decreto, el decreto 1170 de 2015, y en esta da más definiciones acerca de toda la labor catastral. Ahí en el decreto encontramos definiciones sobre formación, actualización, la conservación, que debe ser la base de los avalúos catastrales. Para la expedición de la resolución 1149, fue necesario por parte del IGAD presentar el proyecto de resolución a un comité técnico asesor el pasado 10 de junio de 2005, el cual aprobó la propuesta de resolución y se realizó la publicación en el IGAD para comentarios por parte de la ciudadanía del 9 al 31 de julio. Este comité asesor está establecido también en el decreto 148 de 2015 y pues es un comité liderado por el DANE y pues que cuenta con unos expertos quienes dieron su aval técnico a la resolución. Aquí podemos observar la estructura de la resolución 1149. Antes de continuar, quería confirmar que me estuvieran escuchando bien. Sí, sí te estamos escuchando bien, pero a veces se corta como por partes. Ok, bueno, cualquier tema de novedad con el sonido estaré pendiente para poderlo ajustar. Vale, bueno, claro que sí. En esta diapositiva vemos la estructura de la resolución, en la cual cuenta con los siguientes títulos. Uno relacionado con los procesos catastrales. Aquí el desagregado en capítulos. Hablamos sobre disposiciones generales, hablamos sobre cosas importantes y que no están en el decreto 148 relacionadas con el proceso de formación, actualización, conservación catastral y difusión catastral, que ha sido una de las novedades frente pues a toda la gestión catastral que se venía antes gestionando. Ahora, este capítulo de la difusión catastral es muy importante dentro de toda la labor catastral. También en esta parte de los procesos catastrales tenemos un capítulo asociado específicamente a las mutaciones catastrales y su inscripción en la base catastral. El título 2 hace referencia a la revisión del avalúo catastral y a las autoestimaciones de los avalúos catastrales. Tenemos el título 3 que habla sobre las disposiciones comunes a los procesos de formación, actualización y conservación catastral. Un título 4 relacionado con el tema de notificaciones, recursos y responsabilidades. Y ya un capítulo final relacionado con el Código Predial Nacional, el Código Homologado y el NUPRE, que también están establecidos en líneas generales en el decreto 148. Un capítulo asociado a las obligaciones y responsabilidades sobre la información catastral, y el último capítulo ya trata sobre las vigencias y derogatorias que al expedir la resolución 1149 implica sobre las anteriores disposiciones en materia de catastro. Un momentico, tengo acá un inconveniente con ya. Bueno. En cuanto a disposiciones generales, la resolución establece un objeto frente a toda la gestión catastral. Esta resolución tiene como objeto actualizar las disposiciones sobre los procesos de formación, actualización, conservación y la difusión catastral dentro del territorio nacional, con el fin de establecer y adoptar un marco normativo que garantice el desarrollo correcto de la gestión catastral con enfoque multipropósito. También seguida de 3 objetivos específicos. El primero, servir de insumo en la formulación e implementación de políticas públicas del territorio. El segundo, brindar seguridad jurídica a la relación de los ciudadanos con los bienes raíces que se encuentran en el territorio nacional, y asimismo garantizar la cobertura del servicio
catastral y una prestación eficiente del mismo, de forma permanente, continua e ininterrumpida en favor del ciudadano. En este tema de la cobertura del servicio catastral y prestación eficiente, pues ya se ha venido avanzando en los procesos de habilitación de los gestores catastrales, que pues en este momento llevamos alrededor de 28 gestores catastrales ya habilitados. Bueno, está un poco lento el paso de las diapositivas. Permítanme un momento, está. Natalia, ¿me permites un momento? No, estoy presentando acá problemas con el paso de las diapositivas. Ok. Listo. ¿Astrid? Sí, ya me confirman si ya están. Sí, ya estamos viendo la presentación. Ok. Bueno, la siguiente diapositiva, la que estamos viendo en pantalla, habla sobre el proceso de formación y actualización catastral. Acá quisimos hacer una visualización de las diferentes etapas que se enmarcan en el proceso de formación y actualización catastral y están establecidas en la resolución. Los procesos de formación y actualización catastral inician con la promulgación de la resolución de inicio de las zonas a formar o actualizar. Aquí, pues, como bien se estableció en el decreto 148, la actualización o formación es ser de manera parcial o total dentro del territorio. Hablamos de parciales, pueden ser en la zona rural, en la zona urbana o en zonas parciales dentro de las cabeceras municipales o dentro de las zonas rurales. Seguido también de un proceso de socialización de la formación o actualización, que esto ya va encaminado hacia dar a conocer a la comunidad en general acerca de la gestión catastral y la atención a las inquietudes, tanto en el inicio del proyecto para dar el alcance de cuál va a ser la intervención por parte del gestor catastral, como al finalizar el proceso, dando a conocer los resultados de la intervención hecha por parte del gestor. Cuando se inicia el proceso de socialización, viene la siguiente etapa, que es un trabajo de campo, en la cual pues se hace mención para poder recoger los elementos físicos, jurídicos y económicos que ayuden a realizar el proceso.
Luego viene una etapa de la aprobación de los valores comerciales, que es que consiste en la determinación de manera puntual o masiva de los valores comerciales. Esto va encaminado a lo que cita el artículo 2.2.2.6.3 del decreto 148, que en este artículo determina cuáles son los métodos de valoración comercial que se pueden aplicar para luego llegar a la determinación de los avalúos catastrales, que es el siguiente paso que vemos acá en la etapa 4. Y llegamos a una etapa 5, que es la clausura de la formación o actualización, que hace referencia a la expedición de la resolución con la que se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados o actualizados, de acuerdo o atendiendo a la resolución de inicio del proceso, y se determina una vigencia fiscal a partir del 1 de enero del siguiente año, en la cual fue realizado el proceso de actualización. Esto también amarrados al artículo 8 de la Ley 14 de 1990. Perdón, y creo que estaba con el micrófono apagado. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Astrid. Ok, bueno. Bueno, en esta siguiente diapositiva, siguiendo con el título 1, vemos la parte del proceso de conservación y difusión catastral. Luego de haber terminado la etapa de formación o actualización catastral en el territorio, el gestor catastral debe garantizar que el producto de la formación o actualización quede cargado en las bases de datos para el inicio del proceso de conservación a partir del 1 de enero del año con el cual se puso en vigencia la actualización o formación catastral. Aquí en esta parte, el gestor debe cumplir con una difusión del proceso de formación o actualización catastral, comunicando los resultados y garantizando los mecanismos de difusión de acuerdo a las condiciones del territorio. Esas condiciones de esto, pues, no solamente se debe amarrar a la publicación de diario oficial, sino también a partir de volantes, a partir de comunicación en páginas web, en emisoras comunitarias, deben garantizar esta proyección. También el gestor catastral debe propender por unas estrategias de mantenimiento en las cuales, pues, ejecutando la conservación catastral, deben tener en cuenta las variaciones puntuales o masivas de los aspectos físico, jurídico o económico de los predios. Aquí es importante señalar que el avalúo catastral en la conservación se define con fundamento en la determinación de los valores del último proceso catastral y a medida de los años, hasta que se vuelva a ejecutar el siguiente proceso de actualización catastral, el valor catastral en las siguientes vigencias va a estar afectado por el índice establecido por el Gobierno Nacional a partir del 1 de enero de cada año. También en esta parte la resolución 1149 nos cita la determinación de valores donde no se haya realizado el proceso de formación catastral, que son valores catastrales que pues se sacan a partir de las declaraciones que dan las personas que van a inscribir los predios, y pues estos no pueden superar el 60% de lo establecido por el Gobierno Nacional. Los gestores catastrales también deben garantizar seguridad de la información catastral, y esta información debe ser reportada al SINIC, al Sistema Integrado Nacional de Información Catastral, que el Instituto en este momento está desarrollando. Bueno, en esta diapositiva ya vemos los diferentes, está relacionada con las mutaciones catastrales y la clasificación. La mutación catastral son los cambios que se presentan en los componentes físico, jurídico y económico de un predio, y esta clasificación la tenemos en las de primera clase, las de segunda, las de tercera, las de cuarta y las de quinta clase.
Los términos para la ejecución se regirán de acuerdo con lo establecido en la primera parte de la Ley 1437 de 2011, que es la que nos da las líneas y parámetros para la contestación de derechos de peticiones, quejas y reclamos. Bueno, aquí empezamos a ver cada una de las mutaciones que están establecidas en la resolución 1149. Tenemos la mutación de primera, que es el cambio de propietario, poseedor, ocupante, que no afecta el avalúo catastral. Aquí hay una novedad importante frente a la resolución 70, y es que cuando hay cambio de propietario por interoperabilidad, es decir, cuando existen los mecanismos de interoperabilidad entre el gestor catastral y la Superintendencia de Notariado y Registro, quien es la que nos da la fe de los cambios de propietario, no se requiere la expedición de actos administrativos por parte del gestor catastral. Sin embargo, sí tiene el gestor catastral la responsabilidad de garantizar la trazabilidad del cambio en la base de datos. La inscripción catastral de la mutación de primera es a partir de la fecha de modificación de la base de datos catastral. Bueno, acá tenemos la mutación de segunda, que son las que ocurren en los linderos de los predios. También hablamos de mutación de segundas por agregación o segregación, con o sin cambios de propietario, poseedor, ocupantes, y aquí están incluidos los predios sometidos a régimen de propiedad horizontal. También se cuenta como mutación de segunda en las modificaciones de coeficientes de propiedad horizontal, cuando así pues se estime mediante una escritura pública debidamente registrada en los folios de matrícula inmobiliaria. Adicionalmente, en la resolución 1149 hablamos de mutaciones de segunda, cuando hay cambios en los identificadores prediales, hay cambios en los tipos de suelos, cuando hay cambios de urbanos a rurales, y bien cuando se trata del tema de las servidumbres. En cuanto a la inscripción catastral de las mutaciones de segundas, se toma la fecha de inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de la escritura o del acto administrativo que sustente los cambios de identificadores de prediales, tipos de suelos, servidumbres, o la fecha en la cual por medio de verificación técnica se constata la posesión o ocupación en un predio. La mutación de tercera ocurre por nuevas construcciones, demoliciones, modificación de las características constructivas y otras asociadas a la construcción, uso o destino económico del suelo. Esto sigue pues igual frente a lo que veníamos en la resolución 70, y la inscripción catastral está amarrada a la fecha de la radicación de la solicitud. Y pues aquí es importante tener en cuenta que los avalúos catastrales se afectan desde la vigencia correspondiente a la fecha de la inscripción. Bueno, aquí en esta diapositiva ya mostramos lo que es la mutación de cuarta. Esta está relacionada con el reajuste de los avalúos. Aquí es importante anotar que como novedad en la mutación de cuarta, tenemos en cuenta lo de los reajustes en los avalúos catastrales, de acuerdo con los lineamientos del artículo 6 de la Ley 14 del 83, el artículo 6 de la Ley 242 de 1995 y el artículo 190 de la Ley 1607 de 2012. Esta mutación de cuarta también aplica para las revisiones de avalúo y autoestimaciones del avalúo catastral. La inscripción catastral en el tema de las autoestimaciones y reajustes por parte de los avalúos catastrales, de acuerdo a la línea expedida por Gobierno Nacional, es a partir del 31 de diciembre a partir del 31 de diciembre. Y la inscripción catastral por revisiones de avalúo se tendrá en cuenta la fecha de la expedición del acto administrativo correspondiente. Bueno, en la mutación de quinta, son mutaciones que ocurren
ocurre cuando se hacen inscripción de predios, posesiones, ocupaciones no inscritas previamente en las bases de datos. Es decir, que no se inscribieron durante el proceso de formación o actualización catastral y que pues para esas fechas en las que se ejecutaron estos proyectos, pues los predios ya existían. La inscripción catastral de estas mutaciones de quinta se tienen en cuenta la fecha de la escritura, sentencia o acto administrativo en el caso de ellos con pleno derecho de dominio o por la fecha en la que el solicitante acredite ser propietario, poseedor u ocupante. Bueno, una de las pasos importantes en la resolución 1149 es la inscripción de más de una mutación en un solo acto administrativo. Esta situación se da cuando concurra más de una mutación de las que anteriormente expusimos y cuando concurre más de una mutación, el gestor catastral les pide un único acto administrativo que contiene la fecha de la inscripción catastral de cada una de las mutaciones que se reflejan en este acto administrativo y teniendo en cuenta los lineamientos que expusimos anteriormente. También hay que tener en cuenta el tema de las vigencias fiscales y el avalúo catastral y debe estar plasmada en el acto administrativo en un orden cronológico. Con esta novedad lo que se pretende es optimizar los tiempos de los trámites de las mutaciones y pues no, como se tenía planteado en la 70, que pues se tenía que expedir acto administrativo por cada una de las mutaciones que se presentaban de acuerdo a la solicitud de la persona que quería hacer algún cambio en la información catastral vigente. Adicionalmente a las mutaciones catastrales tenemos lo relacionado con los trámites catastrales. Uno es el relacionado con las rectificaciones que tratan de subsanar los errores en las inscripciones catastrales. También se habla de rectificaciones cuando queremos cancelar registros por doble inscripción y también por cambios para mejorar la georreferenciación de los predios inscritos en la base catastral. El trámite de una rectificación puede iniciar en cualquier momento, es solo con fines catastrales y la fecha de inscripción de la formación o actualización en la que se presente el error. También tenemos las complementaciones, que es una información que garantiza la integridad en las bases catastrales, se incorpora mediante acto administrativo y pues no requiere notificación porque es información que va a complementar la que ya está en las bases de datos, pero pues no da un impacto para que se genere una notificación. También en esta parte de los trámites catastrales tenemos lo relacionado con la cancelación de la inscripción catastral, que puede ser a petición de parte o por orden legal, judicial o administrativa, en la cual se ordena la cancelación o cambiar un predio de una entidad territorial a otra. Cuando se presentan estas órdenes de cambio de una entidad territorial a otra, se escribe en la base de datos catastral correspondiente, conservando la trazabilidad con el número predial anterior, es decir, con el que venía en el anterior unidad orgánica catastral. El cambio se inscribe catastralmente por acto administrativo, incumplimiento de la orden, y la cual se comunica, y la fecha de la inscripción catastral será determinada en la respectiva orden. Y en caso de no contar con la misma, será la fecha en la que se puso conocimiento de la orden al respectivo gestor catastral. También tenemos establecida la cancelación de inscripciones por fuerza mayor, que son cuando por causas naturales desaparece un predio en su totalidad de oficio o a petición de parte, el gestor catastral podrá determinar la cancelación. Cuando el predio esté interrelacionado, ya tenga asignado un NUPRE, se debe comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro. Y en caso de desaparición parcial, el gestor catastral aplicará la mutación que corresponda para poder dejar en la base catastral la realidad del predio. Bueno,
También hay otras disposiciones relacionadas con el tema de las mutaciones catastrales. Entonces, acá en primera medida tenemos la inscripción de las modificaciones de los actos administrativos, los cuales son expedidos por entidades territoriales, por ejemplo, las relacionadas por cambios de uso del suelo, pasos de predios de zonas urbanas de zonas rurales a zonas urbanas. Y la vigencia fiscal será a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en la que se expidió el acto administrativo. También es importante y que tiene la resolución son los efectos jurídicos de la inscripción catastral. En cuanto a que la inscripción catastral no constituye título de dominio ni sanía los vicios de la titulación. Y las vigencias catastrales pues están de acuerdo al artículo 1 del decreto 148 de 2020. También tenemos el tema de las vigencias fiscales de los avalúos catastrales, que están determinados por la Ley 14 de 1983 y el artículo 1 del decreto 148 de 2020. También, en otras disposiciones, está el reajuste anual de los avalúos catastrales, que los gestores catastrales tendrán que cumplir a partir del 1 de enero de cada año, de acuerdo a la Ley 14 de 1983 o norma que lo modifique. Y pues no se aplican los reajustes establecidos por el Gobierno Nacional a través del COMPES para los predios formados o actualizados para vigencias objetos de ajuste. En esta diapositiva ya nos centramos en lo que es el proceso de la revisión del avalúo catastral. Entonces, ¿quién presenta la revisión? ¿Quién puede presentar la revisión del avalúo catastral? El propietario o poseedor del predio, y lo presenta a partir del día siguiente al de la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el predio o del acto que lo haya modificado el avalúo. Es decir, el usuario puede presentar una revisión del avalúo catastral. Si hubo anteriormente, si en el momento de presentar su solicitud hubo un proceso de formación o actualización catastral, a partir del 1 de enero ya puede presentar su solicitud de revisión, o en el caso de la conservación, luego de que ya se haya notificado de acuerdo a los términos de la Ley 1437, ya puede presentar una solicitud de revisión. Y los términos de la revisión y recursos proceden de acuerdo a la Ley 1995 de 2019. ¿Cómo se puede presentar la revisión del avalúo? Por solicitud por escrito directamente por propietario poseedor o por medios de terceros mediante un poder. Es importante que en esta revisión de avalúo se indique la vigencia o las vigencias sobre las cuales se va a hacer la petición, y las pruebas deben corresponder a la vigencia solicitada hasta la última actualización catastral. Los requisitos para poder presentar esta revisión de avalúo son de acuerdo a las pruebas establecidas en la normatividad vigente y que fundamenten las variaciones presentadas por cambios físicos, por valorización, por cambios de uso o por mercado inmobiliario. Adicionalmente, es importante que la persona para soportar y justificar la presentación de una revisión de avalúo presente planos, certificaciones de autoridades administrativas, ortofotografías, aerofotografías, avalúos comerciales de predio, puede ser del mismo predio el cual está solicitando la revisión de avalúo o de predios con similares características, escrituras públicas u otros documentos que pues demuestren cambios físicos, la valorización o cambios de uso en un predio. El avalúo resultante en el caso de que se llegue efectivamente a aceptar la revisión de avalúo tendrá de vigencia fiscal la que se indique en la providencia en firme, correspondientes a las vigencias objetos de solicitud. Aquí ya entramos en el capítulo de las autoestimaciones, que es un derecho que tiene el propietario, poseedor, ocupante de predios de presentar antes del 31 de junio de cada año ante el gestor catastral. Esta autoestimación tiene de particular que no, al presentarla, el valor por el cual se determina que pues, el predio
vale un poco más con respecto al valor catastral vigente, no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente, y en el dado caso de ser aceptada la autoestimación por parte del gestor catastral, se incorporará al catastro con fecha de 31 de diciembre al año en el cual se haya efectuado. La autoestimación se refiere, pues, obviamente, pues, a las disposiciones contenidas en la Ley 14 de 1983, se presenta por parte de los propietarios, poseedores, ocupantes, indicando nombre e identificación. También en esta solicitud debe indicar la ubicación y dirección del predio, o nombre, si es un predio rural, el número predial, la matrícula inmobiliaria en caso de que pues, sea propiedad. También es importante que se mencione el área del terreno, las áreas de construcción y la autoestimación del avalúo total del predio. Es decir, tiene que presentar un avalúo en el cual justifique que efectivamente el avalúo catastral que está inscrito está debajo de lo que presenta a consideración del gestor catastral. Y es importante en esta autoestimación discriminar las condiciones especiales del terreno y construcciones, exceptuando los inmuebles sometidos a propiedad horizontal. Bueno, en el trámite de la autoestimación muchas veces pues el usuario no tiene a mano la oficina de los gestores del gestor catastral o en este tema de ligar, entonces se puede acercar a la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces y esta entidad deberá enviarla debidamente radicada y fechada al gestor catastral correspondiente dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recibo, a través de los canales presenciales o virtuales dispuestos por cada gestor. Esta solicitud por escrito tiene que contener los documentos que anteriormente les mencionábamos. Si la solicitud está incompleta, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437. Contra el acto que el trámite de los recursos en la vía administrativa y de las pruebas de hecho, si hubiera lugar, se regirá de acuerdo al artículo 79 de la Ley 1437. Contra el acto de que decreta las pruebas para revisar la autoestimación, pues no proceden recursos. En los casos que se deba realizar mutaciones en el aspecto físico o jurídico para el predio el cual se está solicitando la autoasignación, se resolverán de oficio o a petición de parte antes de tramitar la autoestimación del avalúo. Las pruebas se pueden aportar hasta antes de que se profiera la decisión, la cual resuelve la aceptación o no de la autoestimación, y para efectos se suspenderá el plazo para resolver sobre la autoestimación del avalúo catastral en caso que después se presenten pruebas durante el proceso de ejecución. Bueno, las pruebas que debemos presentar para la autoestimación están relacionadas en la normatividad vigente y se fundamentan sobre los cambios físicos, la valorización, cambios de uso de mercado inmobiliario. Aquí pues también en las autoestimaciones es importante que como elemento probatorio se anexen planos, certificaciones de autoridades administrativas, ortofotografías, aerofotografías, avalúos comerciales, escrituras públicas, otros documentos que demuestren cambios físicos, valorización o cambios de uso del predio. Los cambios físicos podrán comprobarse por medio de escritura pública que indiquen agregación o segregación de áreas por contrato, o los cambios físicos se pueden certificar por parte de la alcaldía municipal sobre nuevas construcciones, demoliciones, deterioros, entre otros, y la valorización y los cambios de uso se podrán demostrar mediante certificaciones de la autoridad municipal correspondiente. Aquí en la autoestimación también es importante que cuando se radique se den unos datos sobre el predio en relación al nombre e identificación del solicitante, la ubicación y dirección del predio, el área de terreno, área de construcción y autoestimación del avalúo total del predio, discriminando las condiciones especiales del terreno y construcciones.
Los términos para la decisión. A partir de la fecha de recibo de la autoestimación, el gestor catastral deberá pronunciarse dentro de la vigencia de la presentación de la solicitud, teniendo en cuenta la Ley 1437 de 2011. La decisión tendrá efectos a partir del 1 de enero de la vigencia inmediatamente siguiente, y si la solicitud de autoestimación está incompleta, se dará aplicación al artículo 17 de la Ley 1437. Y es responsabilidad del gestor catastral informar a los usuarios los requisitos y mecanismos para la solicitud y atención de trámites en el tema de la autoestimación. Bueno, siguiendo con las autoestimaciones, cuando el avalúo catastral resultante de un proceso de actualización sea mayor que el proveniente de la autoestimación, se tendrá en cuenta el avalúo de la actualización. Cuando se presentan mutaciones de segunda y tercera clase, es decir, por incorporación o cancelación de construcciones para la tercera y en la segunda por agregación o segregación de predios o por cambios en los linderos, se aplicarán los valores unitarios definidos en la última actualización o formación catastral. Cuando se acepte una nueva autoestimación de avalúo por parte del interesado, en la cual el nuevo valor estimado sea mayor que el vigente, una vez inscrito el avalúo de la autoestimación, a partir de las próximas vigencias será objeto de incrementos de acuerdo a la ley, de acuerdo pues a los incrementos establecidos por Gobierno Nacional. En las autoestimaciones, ya para terminar, una vez inscrito el avalúo de la autoestimación, será objeto pues del incremento por ley, y el valor que inicialmente se liquide como avalúo de un predio deberá aproximarse por exceso o por defecto a las mismas cercanas. Los valores menores o iguales a 499 se aproximarán por defecto y los mayores o iguales a 500 se aproximarán por exceso. Una de las cosas que se refuerzan acá en la resolución 1149 y que pues también viene como lineamiento de la 1448 es la metodología en el proceso de actualización catastral. Aquí es importante tener en cuenta que el gestor catastral para los procesos para los procesos catastrales puede utilizar métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, el cual le permite realizar una plena identificación predial de la información física, jurídica y económica del predio. Y también el gestor catastral debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos catastrales del proceso, de los cuales están establecidos en la resolución 388 de 2020. Bueno, otro aspecto importante de la resolución 1149 es la inscripción catastral de acuerdo con la ubicación del predio, que efectivamente pues es competencia del gestor catastral. Cuando un predio esté ubicado en más de un municipio, el gestor catastral competente, donde esté la mayor área del predio, lo inscribe y certifica el área en los otros municipios, de acuerdo a su jurisdicción. Y cuando el predio esté ubicado en suelo rural y en suelo urbano, tiene que tener en cuenta la norma de ordenamiento territorial y se inscribirá en el suelo donde se encuentre localizada la mayor parte del terreno. Bien sea en zona urbana o en zona rural, debe tener en cuenta cuál el predio donde se encuentra en más del 50%. Bueno, aquí también la resolución 1149 habla sobre la inscripción de la propiedad horizontal. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Para la inscripción de propiedad horizontal se inscribirán a nombre del propietario o propietarios, sean personas naturales o jurídicas, en tanto registros de la base de datos catastral se requieren, de acuerdo pues a los predios que figuren en el reglamento de propiedad horizontal. De acuerdo a los predios que figuren en la escritura pública registrada que los autorizó y teniendo en cuenta los coeficientes de copropiedad o participación definidos en el reglamento. Este precepto aplica para el caso de la propiedad horizontal y multipropiedades sin construir, evento en el cual el gestor catastral abrirá un predio por cada folio de matrícula inmobiliaria. Y es importante tener en cuenta que para efectos estadísticos, para cada propiedad horizontal o multipropiedad, se abrirá un registro
un registro catastral matriz de acuerdo a las especificaciones que establezca la máxima autoridad catastral. Bueno, acá tenemos el tema de inscripción en varios tipos de predios. Entonces acá vemos la inscripción en territorios con límites dudosos. Es importante tener en cuenta que si no hay configuración del límite provisional, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1447 de 2011, las inscripciones se harán con el límite existente. Se podrá modificar la inscripción catastral de un predio hasta que no se dirime el límite dudoso o en litigio. Si hay un límite provisional, las inscripciones catastrales se harán de conformidad con dicho límite. Cuando hayan territorios, hayan predios con conflictos en el territorio, que hayan conflictos con los propietarios, se inscribe el que tenga título con el registro más antiguo. Si se diera el caso de dos o más títulos traslaticios de dominio registrados y provenientes de diferentes causantes sobre el mismo predio, se mantendrá la inscripción existente hasta que la autoridad catastral decida sobre la controversia frente al conflicto que tienen estos dos propietarios. En cuanto al tema de las inscripciones de posesiones o ocupaciones, se escribirán las posesiones o ocupaciones a nombre de quienes acrediten la relación de tenencia mediante cualquier medio probatorio legalmente aceptable. Es decir, las cartaventas son un medio probatorio de las posesiones o ocupaciones. Para la inscripción de presuntos baldíos, deberá consignar esa condición deberá consignarse en la respectiva base de datos de acuerdo al modelo de datos vigentes y se inscribirá a nombre de la nación o el municipio según corresponda. Puede tener, no puede tener folio o puede tener un folio sin título original. En cuanto a territorios colectivos, se inscribirán de conformidad con la titularidad establecida en los folios de matrícula inmobiliaria en los que se inscribe el acto administrativo de constitución, ampliación o modificación del territorio colectivo. Aquí incluimos resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. En cuanto a la inscripción de predios al interior de áreas de especial interés ambiental, se inscriben los predios al interior de áreas de especial interés ambiental de acuerdo con su condición de privados, ocupaciones o posesiones. Si el área de interés ambiental puede ser un parque, un área protegida, una reserva de la sociedad civil, cuenta con títulos a nombre de entidades administradoras o de la nación, se escribirá en el catastro de acuerdo a la condición. La inscripción de parques cementerios se inscribirán tantos predios como folios de matrícula existan y se compren dentro del parque y cementerio. Y en cuanto a bienes de uso público, se inscribirán de acuerdo a lo correspondiente en los títulos de propiedad. Aquí es importante tener en cuenta que los bienes de uso público enunciados en el artículo 166 del decreto 2324 se inscribirán en el catastro pues a nombre de la nación. Ya entramos en el capítulo de las notificaciones, recursos y responsabilidades. La publicación de actos de carácter general es obligatoria. La publicación en el diario oficial o en las gacetas territoriales. Si en el municipio no se cuenta con un órgano oficial de publicidad, se podrán divulgar esos actos mediante fijación de avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios de comunicación, la publicación en la página electrónica o por mando, en tanto estos medios garanticen una amplia divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunican por cualquier medio eficaz. Esta publicación de actos de carácter general aplica en los procesos de formación y actualización catastral. Ahora, en el tema de la conservación catastral, es importante tener en cuenta que las mutaciones de primera, las complementaciones, modificaciones, las correcciones de los errores simplemente formales, ya sean por digitación, de transcripción o de omisión de palabra,
no tienen notificación y pues están amarrados a lo citado por el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011. El resto de las mutaciones, lo que son mutaciones de segunda, terceras, cuartas y quinta, se notificarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011. Cuando un acto administrativo resuelva más de una mutación, lo que hablábamos ahorita de las mutaciones se llaman mixtas, se notificará de acuerdo a la ley, teniendo en cuenta la ley 1437. Se puede dar una notificación electrónica siempre y cuando el interesado acepte que se puede dar este tipo de notificación. Si el usuario no acepta que se le notifique por medios electrónicos, hay que hacer trazabilidad por correo certificado. Bueno, en cuanto a los recursos contra los actos administrativos, lo relacionado con las mutaciones de segunda, tercera, cuarta, quinta, rectificaciones o cancelaciones, que son las que requieren notificación, proceden los recursos de reposición y apelación ante el funcionario que dictó la decisión de conformidad con la estructura de cada gestor catastral. Y esto procede dentro de los 10 días siguientes a la notificación que reciba el peticionario. Esto de acuerdo a lo señalado en el artículo 74 de la Ley 1437. ¿Cuándo son improcedentes? Cuando los actos administrativos de carácter general, de trámite, preparatorios o de ejecución. Y los trámites de los recursos están conforme a lo previsto en el capítulo 4 del título 3 de la ley 1437 de 2011. Aquí ya vemos lo que es la estructura del Código Predial Nacional, de acuerdo a lo establecido en la resolución 1149. Con la resolución 70 se estableció el número predial nacional, que pues comparándolo con el Código Predial Nacional mantiene la misma estructura. Sin embargo, acá vemos una novedad frente a la condición de propiedad. El Código 6 y el Código 5, que pues en este momento pues ya las tenemos vacías, y para el Código 2 empezamos a manejar la categoría de predios informales, atendiendo pues uno de los objetivos del catastro multipropósito, que pues es información que sirva para entidades cuya misionalidad tienen los procesos de formalización de la propiedad, tengan en el catastro una información que sea insumo fundamental para estos procesos de formalización. Para la implementación de este Código Predial Nacional es importante que a la fecha de expedición de la presente resolución estén inscritos en la base catastral y para predios que no hayan sido intervenidos por procesos de formación o actualización catastral y que en estos momentos estén en la base catastral, se mantiene la estructura que venía en la resolución 829 del 2013, en la cual pues el Código 5, que es el asociado a mejoras por edificaciones en terreno ajeno y no reglamentadas en propiedad horizontal, se mantiene hasta que no haya un proceso de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito. En el momento que ahorita por la no reglamentación hagamos un barrido predial masivo, ya desaparecería la condición 5 en los predios que pues actualmente estén inscritos, y ya si siguen manteniendo este tema de mejoras, ya pasarían a la categoría 2, que son los predios informales. En la resolución 1109 también hablamos del código homologado y hablamos sobre la asignación del prefijo del código homologado, que es una tarea que pues el IGAC debe realizar, la asignación del prefijo del código homologado para cada uno de los municipios pertenecientes al territorio nacional, y está conformado por las 3 primeras letras. Acá vemos las 3 primeras letras. Y también el IGAC se establece que es el responsable de la asignación de las 7 posiciones siguientes al prefijo,
y la 8ª posición de chequeo. Esto ya está establecido mediante la resolución 1100 de 2021, que salió días después de la resolución 1149. Otra de las novedades y que pues toda la política de catastro multipropósito ha buscado reforzar es las obligaciones y responsabilidades sobre la información catastral. Entonces aquí se tienen establecidas dentro de la resolución unas obligaciones por parte del propietario, poseedor, ocupante en cuanto al suministro de la información al gestor catastral. Los propietarios, poseedores, ocupantes deben cerciorarse de que todos los predios de su propiedad, posesión, ocupación estén incorporados en el catastro con la información actualizada. También es su obligación informar al gestor catastral los datos actuales para que los cambios en lo físico, jurídico y económico se asuman en los procesos catastrales, para que la información esté vigente, siempre haya una información actualizada respecto pues a las novedades que han habido desde el punto de vista físico, jurídico y económico. También es obligación del usuario suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de la información para el desarrollo de la actividad catastral. Y suministrar información veraz y útil, así como participar en las actividades derivadas del proceso de gestión catastral con enfoque multipropósito. Aquí hablamos pues del tema de las socializaciones en los procesos de formación o actualización catastral, facilitar la visita de los reconocedores prediales, quienes capturan la información física, jurídica y económica. El incumplimiento cualquiera de los ítems acá descritos será considerado como infracción al régimen de gestión catastral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81-82 de la Ley 1955 de 2019. Bueno, pero también hay unas responsabilidades por parte de los gestores catastrales. Los gestores catastrales deben tener almacenada en sus bases de datos, de acuerdo a los lineamientos que ellos establezcan, deben tener almacenada la información y deben atender lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 1564 de 2012. Deben tener a disposición de las administraciones municipales la información catastral el primer día de cada mes, y en esas bases de datos debe estar actualizada con los cambios que se han venido tratando en los procesos de conservación catastral. En cuanto a trámites, productos y servicios de la gestión catastral, establecerán los requisitos de los trámites catastrales y los costos asociados a estos, atendiendo lo dispuesto en la resolución 1099 de 2017, expedida por el Departamento de la Función Pública. Y también deben respetar el derecho constitucional de habeas data o a la autodeterminación informática. Esto quiere decir que los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral se dará estricto cumplimiento a disposiciones constitucionales y legales en materia de protección de datos personales. Es decir, si hay información que los gestores catastrales no deben disponer por datos abiertos o para divulgarla se tienen que tener una serie de restricciones, los gestores están en la obligación de mantener esa información en custodia. Bueno, en esta parte de obligaciones y responsabilidades, el gestor catastral debe garantizar por la preservación, recuperación y acceso de la información catastral vigente e histórica. El gestor también debe implementar las tecnologías de la información y telecomunicaciones para mejorar los procesos catastrales, para migrar, producir y conservar la información catastral, siempre y cuando sigan los estándares de interoperabilidad adaptados por el IGAT. Debe adaptar el modelo de levantamiento catastral LADM-COL en su versión vigente en los sistemas de gestión para la realización de la operación catastral, obviamente sin perjuicio de que el gestor catastral adopte de manera complementaria otros modelos de aplicación del modelo LADM-COL de acuerdo a su necesidad. O sea,
El gestor catastral puede implementar internamente el software o el motor de base de datos que requiera de acuerdo a sus necesidades, pero eso tiene que estar ajustado a los lineamientos establecidos por el IGAD en cuanto al modelo LAM Core. Bueno, ya por último, pues, como les comentaba al principio, esta resolución, pues, deroga la resolución 70, la 1055 y la 1008 de 2002 y la 829 expedidas por la Dirección General del Instituto. La 1149 también nos habla de un tema de transición frente a lo que a la operación catastral que se viene gestando por parte de los gestores. Esto quiere decir que los trámites que se encuentren radicados y sin finalizar por parte del gestor catastral antes de la expedición de la resolución se atenderán de conformidad con la norma vigente a la fecha de la solicitud. Es decir, que si antes del 19 de agosto habían solicitudes radicadas, en especial para procesos de conservación catastral, para tramitar mutaciones o otro tipo de trámites catastrales, se tramitarán de acuerdo a la resolución 70. Y los gestores tienen un plazo de 3 meses para adecuar sus sistemas de información a los lineamientos que están establecidos en la resolución 1149. Listo. Bueno, hasta aquí iría la presentación. Entonces, pues ya estaríamos... Vale. Listo, Astrid, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos con las preguntas que tenemos por parte de nuestros asistentes. Primero nos preguntan, en la resolución habla de el desarrollo de procesos de actualización catastral zonificada. ¿Cómo se realiza el estudio económico de estos procesos? Es la primera pregunta que nos hacen respecto a esto. Y la segunda es si van a existir vigencias zonificadas. Ok. Bueno, se me fue el sonido un momento, ¿me podría repetir las preguntas? Claro que sí. La primera pregunta que nos hacen es que la resolución habla de adelantar procesos de actualización catastral zonificada. La pregunta que nos hacen es cómo se realiza el estudio económico en estos procesos de actualización catastral zonificada y si van a existir vigencias zonificadas de acuerdo a este tipo de actualización. Bueno, lo que se tiene planteado es que estos estudios zonificados, la información, el estudio económico efectivamente va a responder a las zonas en las cuales se está haciendo la intervención de acuerdo a la resolución de inicio del proceso. Vigencia unificada en este momento, si se van a hacer de manera por zonas, no las habría. Pues se manejarían varias vigencias dentro de una misma zona urbana o en una zona rural, de acuerdo si se va a hacer por zonas el proceso de formación o actualización catastral. Ok, entonces, en conclusión, sí van a existir vigencias zonificadas de acuerdo a cómo se vaya adelantando el proceso. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen está muy relacionada con predios, con la inscripción catastral de predios no formales, en las cuales se incluyen en capas diferentes a los predios formales. Por lo tanto, estos predios van a quedar sobrepuestos sobre los formales. Se entiende que los predios en sus diferentes capas van a tener avalúo catastral. ¿Cómo será el manejo de la liquidación del avalúo catastral para el cobro del impuesto predial en este tipo de predios? ¿Los predios informales van a pagar el impuesto predial? Bueno, es un tema que pues estamos ahorita trabajando dentro de la dirección de gestión catastral para determinar el porcentaje tanto del avalúo catastral como la liquidación del impuesto predial cuando se presenten predios informales. Que ya lo hemos trabajando, es un trabajo bastante largo porque pues es un tema es una de las nuevas, la incorporación de los informales, porque se está teniendo en cuenta terreno y construcción.
no, como pues antes veníamos en la resolución 70, que pues se tenía el tema de las mejoras como solamente la parte de construcción y se sacaba el avalúo catastral de la construcción y el terreno pues se sacaba al 100% y se cobra eso. Pero es un tema que ya yo trabajando llevamos un avance y pues vamos a dar lineamiento muy pronto. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen continúa relacionada con el tema anterior y es si las mejoras de construcción que existen en el momento, al día de hoy, inscritas en catastro, van a inscribirse ahora con área de terreno. Bueno, como lo mencionaba en la diapositiva de la aplicación en la diapositiva que nos mostraba el número, la estructura de la del nombre. No, ese no se llama nombre. Este se llama el Código Predial Nacional. Actualmente, para los municipios que no han sido intervenidos por metodología de barrio masivo y catastro multipropósito, se siguen manteniendo la condición de mejora, como la conocimos hasta la resolución 70, que es construcción en predio ajeno. Y esa se seguirá manteniendo hasta que en el municipio no se haga la intervención por catastro multipropósito. O sea, cuando se haga la intervención, entonces, si en la construcción se sigue la mejora, sigue vigente y está sobre un terreno, ahí ya la inscribiríamos nosotros como la condición 2 y ya eliminaríamos la condición 5, que es la de mejora, la escribiríamos como 2, en la cual pues está asociada a terreno y construcción. La siguiente pregunta es, entendemos que hay una derogatoria total de la resolución 070. ¿Qué sucede con los aspectos que no se han contemplado en otras normas vigentes? Bueno, y ya le venía... Si hay aspectos que no se han contemplado en unas vigentes, serían objeto de estudio por parte del instituto y en el caso se podría contemplar la posibilidad de emitir otras resoluciones o la modificación de la norma vigente para contemplar estas cosas que pronto pues no se hayan contemplado en el 148, en la resolución 1149. Ok, y nuevamente nos preguntan para tener total certeza sobre la derogatoria total de la resolución 070. Se derogó en su integralidad, ¿verdad? Sí, de esto también me podría complementar, ya en la parte jurídica, me podría comentar la doctora Elena o el doctor Julio César, frente pues a la derogatoria de la resolución 70. No sé si Elena, Julio César, adelante. Sí, claro que sí. Buenos días a todos, ¿cómo están? Efectivamente, como lo dijo mi compañera Astrid, la resolución, y quiero que quede eso claro, la resolución 70 quedó derogada en su totalidad y como muy bien lo dijo también, digamos que eso es un espacio también, no solo de ligar hacia afuera, sino también puede ser un espacio de retroalimentación donde podemos tomar, digamos, aspectos o considerar aspectos que no se consideraron en esta resolución para más adelante contemplar la posibilidad de regularlos. Ok, perfecto. En la medida que nos lleguen sugerencias o inquietudes de nuestros afiliados en ese sentido, se las vamos a remitir para que por favor las analicen. Mil gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia catastral un proceso de actualización? ¿Se mantiene el 1 de enero? Eso fue un tema que ha hablado recurrentemente Astrid en su capacitación. Sí, sí. En vigencia, el acto administrativo tiene que quedar publicado en el oficial durante el año en el cual se hizo el proceso de formación o actualización catastral y entra en vigencia tiene una vigencia fiscal a partir del 1 de enero del siguiente año.
Ok, perfecto. La siguiente pregunta está muy relacionada con inquietudes que nosotros recibimos a diario en el gremio y es la relacionada con la transición entre los trámites que venía adelantando el IGAC y los trámites y como ese paso de la información de trámites que aún no había concluido el IGAC a los gestores catastrales. Ok. Entonces nos preguntan, existe el caso de una incorporación catastral que se solicitó desde hace varios años atrás y no, hasta el momento, a la fecha, no ha habido un pronunciamiento sobre la decisión de este trámite. Si hay un trámite, ese es un trámite que venía llevando el IGAC y ahí tenemos un nuevo gestor catastral, esos trámites, ¿cómo es esa transición que se está dando en este momento? ¿Quién culmina la actuación? Bueno, cuando la resolución por la cual ya se da la habilitación a un gestor catastral, viene un periodo de empalme entre el IGAC y el gestor catastral. Y en ese periodo de empalme, la dirección territorial, la cual debe hacer una preparación de toda la información que tenga sobre ese municipio, en el cual pues ya se le va a hacer entrega al nuevo gestor catastral. En ese periodo de empalme, la territorial debe revisar cuáles son todos los trámites que tiene en cola, que no ha resuelto, en qué etapa los tiene y si durante ese periodo de empalme, que más o menos está calculado antes de iniciar términos de suspensión, está acumulado como un máximo de 3 meses, la dirección territorial puede entrar a realizar la montación o el trámite que haya que hacer para terminar esa solicitud, contando pues los tiempos de las notificaciones, etcétera. En los casos que la dirección territorial diagnostique que no alcanza a hacer la solicitud, se la entrega al gestor catastral para que él proceda a hacer el trámite. Ahí ya pues en casos puntuales sí tocaría hacer la consulta de qué pasó sobre la solicitud, si realmente pues el IGAC alcanzó a resolverla o si se la entregó para que el gestor catastral siguiera con el trámite. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la inscripción catastral para la vigencia del proceso de actualización catastral? Inscripción de la... ¿Cuál es la inscripción catastral para la vigencia del proceso de actualización catastral? La inscripción de la vigencia tiene que ser, el acto administrativo se tiene que expedir en el mismo año que se ejecute el proceso. Y este pues entra en vigencia a partir del primero de enero del siguiente año. La inscripción catastral sería en el momento que se profiera el acto administrativo por el cual se pone el proceso de actualización. Ok, perfecto. En el artículo 61, donde se presenta el Código Predial Nacional, ¿qué tratamiento se dará a la condición de propiedad 6 que se presenta considerando la ejecución de procesos de actualización? Bueno, la condición 6 hay que recordar que desde la resolución 829 de 2013 venía vacía. Entonces, en ese momento, venía vacía y pues ya la 5, al ser la que era relacionada con las mejoras en predios no propiedad horizontal, ahorita al pasar al tema de informales también se dejó vacía. O sea, en este momento las 6 y las 5 se encuentran vacías, la 6 venía vacía desde la 829 de 2013 y pues se venía vacía, pues en el momento que salgan otras condiciones de propiedad que ameriten ser clasificadas dentro de la estructura del Código Predial Nacional, pues tendrían espacio, pero por lo pronto siguen vacías. Ok, perfecto, gracias. Y la última pregunta que tenemos por parte de nuestros asistentes está muy relacionada con, volvemos al tema de la transición y de los plazos para el desarrollo de estas actuaciones. Entonces nos preguntan, ¿cuáles son los plazos que tiene el Estado para dar respuesta a este tipo de solicitudes en materia
catastral. ¿Y cuál es ese poder de vigilancia o qué está haciendo el IGAC frente a los gestores catastrales para el cumplimiento de estos plazos? Bueno, la 1149 ya nos habla del tema de que pues las peticiones que se reclaman asociadas al tema de la ley, están asociadas a los términos de la ley 1437. Es decir, que cualquier solicitud tiene un tiempo máximo de resolución de 15 días. Si el gestor catastral manifiesta que es un tiempo corto para resolver esta solicitud, primero pues se lo tiene que manifestar al peticionario y tiene el doble de tiempo para resolver la petición. Aquí también en el 1437 es importante tener en cuenta que son 15 días para petición, 10 días para petición de documentación e información y 30 días de consulta. En cuanto pues a ¿quién vigila a los gestores catastrales frente al cumplimiento? Es importante tener en cuenta que la ley estableció que la Superintendencia de Notariado y Registro ejerce los temas de inspección, control y vigilancia de todos los gestores catastrales, incluido el instituto. El instituto pues quedó con la facultad de ser un ente regulador que expide normas y lineamientos técnicos para los gestores catastrales. Entonces, esta competencia y que pues tenemos entendido que la superintendencia ya ha ido como pues estableciendo lineamientos y haciendo los ejercicios, le correspondería a la super hacer este tema de la inspección y control y vigilancia de la gestión catastral. Ok, muchísimas gracias. Y para finalizar, nos preguntan, hace poco el IGAC lanzó la plataforma Vivi para temas de eficiencia en todo el tema catastral. Como que el trámite de mutaciones y demás que nos explicaban a través de la modificación de la resolución, ¿cómo se interrelaciona con la plataforma Vivi? Bueno, Vivi lo que busca es que los usuarios no tengan no vayan hacia las oficinas de manera presencial a la erradicación de los trámites, sino que a través de la plataforma hagan sus respectivas erradicaciones de los cambios que quieran hacer en las bases catastrales. Entonces, Vivi, y pues ahorita, digamos, Vivi fue pensada también, pues en la resolución, fue diseñada con base en la resolución 70, ahorita pues estamos en adecuaciones del Vivi para adaptarla a los términos de la 1149, pero la idea es que trámite radicado por Vivi también cumpla los mismos tiempos de ejecución, trámite que se establecen en la normatividad, y que haya cuando se radica en Vivi, haya una radicación en nuestro sistema de correspondencia, genere un radicado, y en la cual pues el usuario pueda darle el seguimiento respectivo de su solicitud al trámite radicado por Vivi. Ok, perfecto, Astrid, muy claro. Muchísimas gracias, Astrid, al equipo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a todos nuestros afiliados que nos acompañaron en la mañana de hoy. La presentación y el video de esta sesión van a quedar colgados en la página de Camacol, www.camacol.co. A todos muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Bueno, gracias a Camacol y estaremos dispuestos a cualquier otro espacio. Recuerden pues las dudas o inquietudes que tengan frente a esta resolución. También estamos abiertos a cualquier requerimiento o aporte que pues nos ayude a perfeccionar este mecanismo para la gestión catastral. Perfecto, Astrid, mil gracias. ¿No?